Bueno, ayer el Pleno del Congreso de la República, muy fiel a su estilo, aprobó nuevamente polémicas normas, ¿no? Polémicas, bueno, ya van a saber por qué les digo esto. Aprobó una ley que regula el precio de pensiones en colegios privados. Vamos a ver el siguiente informe de Valeria Fuertes para que nos dé más detalles sobre lo que aprobó ayer el Pleno del Congreso. El Congreso propone una iniciativa para controlar los precios de matrículas y pensiones de la educación básica y superior. Por ejemplo, prohíbe cobrar moras o penalidades si hay un retraso en el pago de la mensualidad y que los padres de familia participen para decidir el monto de la pensión. Si bien esta medida aplica solo para momentos de crisis, como la que vive el país en medio de una pandemia, no recoge los requisitos para ser viable, según reconoce Luis Valdés, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. El fin del proyecto es darle, entre comillas, ciertos beneficios al universo estudiantil en épocas de pandemia, en épocas de emergencia, ¿no? Lo cual es noble, pero eso tiene que ir alineado, ¿no? Y equilibrado justamente con otros análisis, ¿no? Como el análisis económico, ¿no? Como el análisis técnico. Sí, son variables, digamos, que carece este proyecto. Es por ese motivo que el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, adelantó que no hubo un proceso de reflexión en el Parlamento, por lo que revisará el proyecto de ley, pues el Estado peruano no puede regular los precios. El impacto que tendría esta iniciativa sería perjudicial para los colegios privados a nivel nacional, pues afectaría a 2 millones de alumnos y el trabajo de 400.000 maestros. Janet Rivera, presidenta de Instituciones Privadas de la Libertad, lo detalla así. Va a generar la quiebra de muchos colegios, pérdida de empleos, de profesores, administrativos, y la falta de colegios va a ocasionar que se perjudiquen los alumnos. El Estado no tiene la capacidad de atención. Este proyecto de ley, además, es inconstitucional. Lo que se debe tratar ahora es de evitar la deserción escolar. Eso es lo importante ahora. El año pasado, 350.000 alumnos dejaron los colegios privados para ir a un colegio estatal. Sin embargo, para Edgar Trejo, representante nacional de las APAFAS, esta cifra podría ser mayor con esta propuesta del Congreso, y advirtió que las escuelas nacionales no están preparadas para recibir más estudiantes. Más del 50% de colegios pequeños y medianos privados van a cerrar. Entonces, esto más o menos calculamos que va a ir 1 millón de estudiantes de escuelas privadas al colegio público. No hubieran colegios, no hubiera infraestructura, no hubieran aulas y no hubieran profesores para que atiendan a más de 1 millón, los 200.000 del año pasado, más 1 millón de estudiantes que podrían salir para el año 2022, y esto va a ser un tremendo problema. En el 2020, al menos 300 colegios privados tuvieron que cerrar sus puertas y cerca de 5.000 docentes que enseñaban en esas escuelas perdieron su empleo. Ello a causa del incumplimiento de pagos en las pensiones debido a la pandemia. Sin embargo, ajustar las pensiones sin sustento técnico agravaría el escenario educativo. Bueno, y en conversación con RPP, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, anunció que su sector revisará el proyecto aprobado por el Pleno del Congreso. Además, explicó que el Estado no puede interferir en el monto que cobran los colegios particulares, debido a que se trata de una relación de privados entre los colegios y las familias. Vamos a escuchar lo que dice el ministro. Por eso es que nosotros sacamos hace algunos meses un reglamento que ayuda a ordenar este sistema para que efectivamente la oferta privada pueda tener todas las reglas del juego claras para poder empezar a operar, y así padres de familia y ofertantes puedan estar conocidos. Dicho esto, la ley que se acaba de aprobar, por supuesto, vamos a revisarla. De momento, lo que estamos encontrando es que varios de los temas que se proponen en esta ley ya están incluidos en otra normativa, y en algunas otras podrían estar colisionando con algunas de las normas que ya existen. Entonces, vamos a revisarlo. Me imagino que todas las otras instancias lo harán también, para poder tener una opinión a partir de la aprobación de ayer del tema, y entonces ver cómo avanzamos. Tengamos en consideración, Joana, que además en esta norma volvió al Pleno luego de ser aprobada
para volver a ser discutida y fue aprobada por una diferencia muy pequeña. Entonces también creo que hay un proceso de reflexión de parte del Congreso sobre aquello que han aprobado, ¿no? Bueno, sobre el impacto de esta norma vamos a conversar con Edgar Palomino, él es presidente de la Asociación de Colegios Privados. Señor Palomino, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. No, gracias a usted y en principio preguntarle que nos diga el qué, ¿no? ¿Qué es lo que se ha aprobado el día de ayer? ¿Se está estableciendo control de precios? Es decir, con esta norma le están diciendo a los colegios hasta cuánto pueden cobrar. En específico, explíquenos, por favor. Bueno, lo que se ha aprobado el día de ayer es un conjunto de artículos inconstitucionales, ¿no? Que lo que van a traer como consecuencia es el cierre de colegios privados, principalmente pequeños. Pero, ¿qué es lo que hace la ley de entrar en vigencia o de implementarse? Es que tiene, por ejemplo, algo tan... tenemos, por ejemplo, que guardar la vacante a un alumno que se retira, ¿no? Ajá. Y no poder cubrirla, ¿no? O sea, el colegio tiene un presupuesto. El alumno se va a una escuela pública o de repente a un colegio privado mucho más pequeñito, de que cobra menos mensualidad, y el colegio, esa vacante tiene que guardarla para que si es que el padre de familia desea regresar, lo acepte. Eso significa que ese costo tendría que asumirlo el promotor del colegio, pero lo peor de eso es que ese costo no se puede colocar en las mensualidades de los que sí están pagando, por ejemplo, ¿no? Entiendo, pero aparte, por lo que estuve revisando en la norma aprobada ayer, también no permiten que se agreguen en el precio una serie de costos que tienen los colegios. Hay que entender que los colegios tenemos presupuestos anuales que tienen una serie de costos. El colegio no solamente funciona 10 meses al año, funciona los 12 meses, sea en la modalidad virtual, semipresencial o presencial. Hay costos que se tienen que incluir, ¿no? El quitarnos esa opción, ¿no? Simplemente no nos deja otra opción que salir, que cerrar nuestras escuelas. O sea, hemos hecho un estudio de impacto y para el 2022 el 50% de los colegios privados no podría abrir sus puertas bajo estas condiciones. Estaríamos hablando de que 1 millón de estudiantes tendrían que emigrar a la escuela pública con todos los problemas que ya sabemos que tiene, ¿no? Wow, 50%. Ahora, esta norma que se aprobó ayer en el Congreso, ¿es bajo cualquier situación, bajo cualquier contexto, o son normas específicas para situaciones de estado de emergencia como la pandemia que estamos viviendo? Bueno, la norma es específica para el estado de emergencia, pero de acuerdo a como nosotros vemos, ¿no? El año 2022 está muy alejado de regresar a la presencialidad o a la semipresencialidad, ¿no? El país tiene problemas prepandemia en el sector salud, en transporte, en el mismo sector educación, y pretender regresar a clases es poner en riesgo a la comunidad educativa. Entonces, lo más probable es que el año 2022 sigamos en emergencia, y es ahí el año 2022 donde se va a generar el problema. Este año no tanto, porque ya este año iniciamos, los padres de familia tienen contratos firmados, ellos saben cuáles son los servicios que están recibiendo, incluso tienen los costos en caso que hubiera alguna posibilidad de migrar de modalidad de estudios, de una virtualidad a una semipresencialidad, pero el problema se generaría el año 2022, ¿no? Y es ahí donde el 50% de colegios privados va a cerrar, lo que ocasionaría pérdida de empleo para los profesores, administrativos, pero principalmente el perjuicio para los alumnos, que van a tener que emigrar a una escuela pública que está colapsada.
Ahora, ¿qué está pasando ya en este momento sin esta ley con los colegios privados en el país? He revisado un informe que salió esta semana del Grupo de Educación para el Futuro y hablaba de que la tasa de morosidad ascendía a un 40%, es decir, un 40% de los padres de familia no están pudiendo cumplir con el pago de las pensiones. ¿Esto es así realmente? La morosidad es un problema que nosotros lo venimos teniendo hace más de 10 años. Antes de la pandemia ya se estaba generando un abuso de derecho por parte del padre de familia con respecto a la ley de protección en la economía familiar, que nos obligaba a que si un padre no paga el servicio por 10 meses, nosotros teníamos que seguir dándoselo. Eso ha significado que antes de la pandemia los colegios se han estado sobreendeudando para subsistir. La pandemia viene y termina de rematarnos, tan es así que el año pasado 2.000 colegios han cerrado, ¿no? Y obviamente si existía una morosidad antes de la pandemia, ahora con justa razón, porque sí hay padres de familia que han tenido problemas, ¿no? Se ha disparado exponencialmente. Entonces, en este momento, antes de la publicación de esta norma, que ha sido el día de ayer, había 3.000 colegios que estaban en riesgo de cerrar para el año 2022. Con esta norma, eso se incrementa al 50% de la oferta privada que no podría abrir el año 2022. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Palomino, por lo que nos comenta. Edgar Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados. Solo comentar que ayer también en el Pleno del Congreso hubo una moción para reconsiderar esta norma aprobada, pero no se aceptó la reconsideración. Claramente esto va a terminar siendo observado por el Ejecutivo y vamos a ver si el Congreso insiste a aprobar esta norma, porque probablemente termine con una nueva demanda de inconstitucionalidad que se presente ante el Tribunal Constitucional, como se ha hecho con otra larga lista de normas, y lo que hemos visto cuando llega el TC es que el Tribunal Constitucional, pues los magistrados del Tribunal Constitucional hacen respetar la Constitución y le dicen al Congreso, señores, entiendan, eso no se puede, no se enmarca dentro de la Constitución, porque si no, pues el día de mañana que aprueben una norma volviendo ilegal la pobreza, ¿no? Por norma decretemos que no haya pobres en el país, así de simple. Vamos a una pausa, venimos con más en Economía para Todos.